¿Cuántos problemas hubo en Qatar de violencia? Varios. ¿Sí? ¿Dentro de los estadios? Uno en el Ecuador contra Qatar, que se estaban ahí jaloneando. Luego los ¿Cómo mexicanos... jaloneando? Bueno, yo no vi ninguno. No en el túnel. Yo tampoco vi. Hay dos cosas que son básicas contra los mexicanos. Hay dos cosas que son básicas. Dos cosas son básicas y lo demostró. En esta cultura musulmana, lo que tú quieras, que el deporte, a veces no necesita el alcohol para que se diviertan los aficionados, ¿eh? Número uno. Eso nunca se va a atrever México, ¿eh? Nunca. Porque lo que le paga Grupo Modelo, lo que le paga lo que le paga el otro, no lo van a quitar de los estadios. Pero sí lo puedes controlar. Y número dos, el Fan ID, que tanto se ha dicho que no va a evitar la violencia, por supuesto, y que los cuerpos policíacos tendrían que actuar con el profesionalismo que actúan, y los cuerpos de seguridad privada también, que son contratados por los equipos, pero te da garantías de saber quién está haciendo algo. Y cuando tú vives en el anonimato, como viven los malditos porristas en este país, y los barristas, que no sabes quién es quién, pero si tú sabes que Abraham Guerrero vive en la calle Pedro Martínez, número 35, Colonia San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, y su teléfono es tal, y tal, eres tal, y eres tal, y eres tal, no te vas a atrever a hacer lo mismo porque no estás bajo un anonimato. Y ojalá lo entendieras Mikel Arriola, tú, mi querido Abraham, Carlos Alberto y también Enrique Veas. Yo lo entiendo, y si ustedes no vieron actos de violencia en los estadios de Qatar fue porque llegaban como divas, ¿no? Directamente al palco. ¿Cómo divas? A ver, iba contigo. A ver, estuvieron en... No hubo problemas en 2 partidos con los marroquíes, con los aficionados marroquíes en las entradas. ¿Hubo o no hubo problemas? Sí, pero fue por la brutalidad por querer entrar sin boleto. No digas mentiras, Veas, con los que hubo problemas tenían su boleto. Había una mala organización para la entrada. O sea, no estuviste ahí, o sea, no hay que decir lo que no pero viste. Yo sí estuve ahí, y fue en el estadio Califa, y fue por el tercer lugar. Y a ti te estaban agarrando a golpes. Entonces sí hubo. Y a Leo Villalpando. Entonces sí hubo, ¿no? Sí hubo. Espérate, pero fue porque ustedes querían meterse gratis, sin boleto. No. Gratis, porque estábamos retratando y documentando lo que estaba sucediendo. Tú no, obviamente. A ver, tú y Leo no, pero los aficionados, había marroquíes, llegó todo Marruecos a Doha, y cuando los que yo vi, de los que estaban ahí en ese momento, ¿cuál es el problema? De los que estaban ahí en ese momento, todos tenían su boleto en la mano, así. ¿Y por qué no entraban? Porque estaban reunidos, estaban revendiéndolos, eran revendedores, diciendo lo que son revendedores, ¿verdad? Bueno, ustedes como estaban ahí lo saben todo, entonces. No, yo lo que quiero decir es que... Abraham, tampoco te pongas así, güey. O sea, no es que sepamos todo, porque no lo sabemos. Ahora estamos diciendo que sí tenemos que reconocer que, pues entonces, fue un mundial muy bien organizado en ese sentido. No hagan enunciados. Abraham, lo que se requiere... nada más, es 5 de enero. Hoy en la noche llegan los Reyes Magos, pórtate bien, cabrón. Llegan los Reyes Magos. 5 de enero. 5 de enero. Del 5 de enero al 5 de marzo, ¿cuántos meses son? 3. No. A febrero a marzo son 2. 1. No. Ok. 10 meses. Un año. 2. Ok. Si a un año, exactamente. Han pasado 10 malditos meses de la masacre en Querétaro. Y en 10 malditos meses no han podido catapultar, accionar un Fan ID. Es una liga de caricatura, una liga de cartón, con ejecutivos que están más preocupados en contar los asientos de los estadios y estar quedando bien ante la imagen pública con comunicaditos y comunicadotes de, ay, miren cómo los fue. Hubo más gente en el América LAFC que en el Super Bowl. O sea, esas estupideces de nada más presunción, de soberbia absoluta, no hacen más que dejar una inseguridad en los estadios, porque hay inseguridad en los estadios, porque ha habido broncas, porque ha habido, después de la masacre en Querétaro fue sobajado, castigado, destrozado, lo llevaron a la bancarrota gracias a esa bronca, a uno de sus socios. Pero todos los aficionados y todos los demás equipos no han hecho nada. Comparto. Y eso es problema de la liga. Reflexión, Gerardo, es que mira, ya cuando te pones un poco más serio y dejas de golpetear,
como tú le llamas, el fondo del meollo. El fondo del meollo sí tiene que ser que tú tienes que garantizar la seguridad en los estadios. O sea, eso es real. Eso es real. En un país que, insisto, hoy que tuvimos un brote de seguridad muy fuerte, el Culiacanazo 2.0. Y en Celaya se acuerdan que antes de la final se decía que no se podía jugar. No, pero ese es otro tema, es un tema. Es que a lo que voy es que hay cosas paralelas, porque también los aficionados van a los estadios. ¿Y cómo los controlas? Porque ellos fueron los que fueron al Atlas contra Querétaro, Gerardo. La investigación también, que no se llegó tampoco a profundidad, es cuando hay ciertas líneas de investigación paralelas que hablan también de grupos delincuenciales, hablan de grupos criminales, los que estuvieron presentes en ese estadio. Entonces, cuando tú ves que tú tienes un país así, eso también sale de control de la Liga MX. Como tú dices, lo más sencillo es, pum, vale, le pones la credencial y listo. Eso se tiene que dar sí o sí. El tema es 10 meses perdidos. Yo no sé si 10 meses perdidos, 10 meses donde se han dado cuenta que no tienen, uno, la economía, capital, los recursos, el desarrollo tecnológico, no lo tienen, Gerardo. Orlegui lo intentó. ¿Y qué pasó con Orlegui? Atlas, después de ser bicampeón del fútbol mexicano, tenía mejores entradas Atlas sin ser bicampeón del fútbol mexicano que siendo bicampeón del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque ya todos tenían que entrar con la aplicación y es el único que se intentó, lo atrevió y lo hizo. Pues qué bueno que lo hizo. Y pagó, y está pagando consecuencias. Por eso, pero el Atlas está pagando consecuencias también. Y Orlegui es bancarrota. No, a ver, no. Orlegui actuó bien. Es el que lo hizo bien. Es que mira, yo creo que indagando un poco es, te pitorreabas tú de Pachuca que solo lleva 5,000 aficionados. Tú todavía esos 5,000 aficionados, ¿cuántos tendrán la herramienta? ¿Cuántos tendrán la capacidad de generarlo? La mitad de entrada, no sé. Porque no sé. Dices, es que cuando es a la mexicana sí tenemos que entender que es a la mexicana. A la mexicana no solamente ser cosa al vapor, sino saber que no todos tienen, por más que tú creas que aunque tengas 4 o 5 teléfonos inteligentes, ¿no? Y tengas planes de multiconexión y todo, la gente no está conectada, Gerardo. Y un gran porcentaje que va al fútbol mexicano apenas entra y apenas paga sus chelitas y todo, pero no tiene un teléfono smart. No lo tiene, Gerardo. No lo tienen todos. Está bien, no necesitas un teléfono, necesitas un Fan ID. A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué hizo la FIFA para ese mismo sistema? Tú puedes imprimir tu Fan ID o lo puedes traer digital. Pues lo imprimes. Vas a una papelería, la papelería de Pachuca, ahí junto a los pastes, ¿no? Y te va a costar 30 centavos la copia. ¿Cuánto vale la copia? No, te 1.20. Te quedaste años atrás. Bueno, 1.20, 1.50. 1.50, pon tú. Ok, un peso con 50 centavos. Te van a hacer tu Fan ID, te lo van a doblar bien bonito, ¿no? ¡Pum! Y vas a entrar con un código de barras. No necesitas un iPhone 14, güey. ¿No? Puedes ir a la papelería, insisto, ahí en Providencia, a una papelería, los tacos de birria para ir a ver el Atlas. No, lo que pasa es que cuando ya sales del anonimato, muchos de estos bestias ya no van al estadio. Y eso es lo que se tiene que evitar, que ya no vayan al estadio los violentos. ¿Ya me estás entendiendo por dónde va? Hay daños colaterales. Cuando tú hablas de estos grupos violentos, pero eso es responsabilidad de la liga. Estos grupos violentos, Gerardo, estos grupos violentos, a los que tú le llamas grupos violentos, juegan un nivel en la economía de nuestro deporte interesante. Reventas, merchandising. O sea, es que los mandos medios de los equipos, que son los que se favorecen de la reventa, del merchandising pirata y todas estas cosas en las inmediaciones de los estadios, que son los mandos venta medios. De cerveza afuera de los estadios. Pero entonces veas, estás diciendo que son necesarios en los estadios. No, nadie está diciendo eso. Por eso, a ver. Es que Abraham, de nueva cuenta, creo que aquí lo hemos platicado varias veces. Yo no vengo de fiscal, Yo solamente vengo a aportar. No, vienes de defensor, no de fiscal. Lo que pasa el fiscal está al otro lado, por la otra pantalla. En el contexto social que hoy uno hace para entender por qué la gente va a un partido de fútbol mexicano. ¿No? ¿Por qué porque le gusta el fútbol. Le digo, mira, no van a agarrarse a bofetadas. No, pero tiene mucho que ver. Es que, fíjate, si tú te quedas solo con esa respuesta, también es, perdón, y la palabra que más me gustó en el 2022, reduccionista. O sea, es que tú no solamente en el evento porque le gusta el fútbol. Ayer lo pusiste en tu Twitter. A ver, por eso Luis Suárez se fue al Gremio.
por esa afición que México no tiene, por esa pasión que México no tiene para el fútbol. Perdón, la verdad, y no la tiene, ¿eh? No. No la Cruz tiene. Azul. Y desgraciadamente no la tiene. Son los pechos fríos. Y eso hace que, pues, sí, pero a ver, yo te voy a poner el 18 de marzo. 18 de marzo, ¿no? América Chivas. Chivas América en el Akron. Y se arma una mega putiza. En la explanada del Akron. Pa. ¿Qué va a salir a decir Mikel Arreola de que no hay Fan ID? No, pues yo no voy a decir nada. No, porque no dice nada. Cuando no les conviene no dice nada. Pero tendrían... Esperan a que pase el tiempo. O sea, ellos manejan una comunicación y una estrategia de comunicación en donde el caos gana tiempo. Sí, el no la decir moda nada de los 60 días de la Federación Mexicana de Fútbol opera igual en la Liga MX. El siguiente torneo. Y llega el siguiente torneo. Y el siguiente torneo. En la liguilla ya tendremos el Fan ID. No, pues no estuvo. En la liguilla. Ahora la jornada 10, después ahora la liguilla, después de la liguilla, ahora en la Nations League, o cómo se llama la que vamos a jugar con los en ese sentido, sí, esa sí la vamos a cubrir, ¿no? Yo sí me toca Estados Unidos, una de nuestras grandes canciones, ¿no? A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Exacto, y no les digas cuánto, pero vamos a una pausa y regresamos.